Creemos que conocemos nuestro planeta. Creemos que después de siglos de exploración, investigación y tecnología avanzada, hemos descubierto todos sus secretos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la Tierra ha estado ocultando misterios tan profundos, tan perturbadores, que incluso los científicos más brillantes se niegan a hablar de ellos públicamente? ¿Qué pasaría si te dijera que bajo nuestros pies, en las profundidades de los océanos y en rincones olvidados del mundo, existen fenómenos que desafían cada ley natural que hemos establecido? Esto no es ficción. Todo lo que estás por descubrir es real, está documentado y permanece sin explicación. En 1948, un equipo de geólogos realizaba excavaciones rutinarias en una mina de carbón en Pensilvania, cuando sus herramientas golpearon algo que no debería estar ahí. A una profundidad de más de 90 metros, incrustado en capas de roca de 300 millones de años de antigüedad, encontraron un muro de bloques de concreto perfectamente cortados. No piedra natural, no formaciones geológicas, sino bloques manufacturados con ángulos de 90 grados y superficies pulidas. Los análisis posteriores confirmaron que la roca circundante no había sido perturbada, lo que significaba que estos bloques habían estado ahí desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. ¿Cómo es posible que exista concreto creado por manos humanas o algo más, 300 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran? La respuesta oficial fue silencio. El hallazgo fue clasificado y nunca más se habló de él en círculos académicos. Pero ese no fue el único descubrimiento imposible. En 1912, empleados de una planta eléctrica en Oklahoma rompieron un pedazo de carbón para alimentar las calderas cuando algo metálico cayó al suelo, haciendo un sonido que hizo que todos se detuvieran. Era una olla de hierro, perfectamente formada con un asa elegante y detalles ornamentales. El carbón del que salió tenía una antigüedad estimada de 300 millones de años. El objeto fue examinado por metalúrgicos que confirmaron que el hierro había sido fundido y moldeado con técnicas que requerían conocimiento avanzado de temperatura y aleaciones. No hay explicación lógica para esto. Ninguna civilización conocida existía en ese tiempo. Ninguna forma de vida inteligente debería haber estado en la Tierra. Y sin embargo, ahí estaba la olla, sólida, real, imposible. Antes de continuar con más revelaciones que te dejarán sin aliento, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez habías escuchado sobre estos descubrimientos que la ciencia prefiere ignorar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Vestigios Ocultos, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. En 2011, trabajadores de construcción en China estaban excavando para los cimientos de un nuevo edificio cuando sus máquinas se detuvieron bruscamente. Habían golpeado algo duro, algo que no debería estar a 6 metros bajo tierra, en una zona donde nunca había existido construcción humana moderna. Lo que desenterraron los dejó mudos, tuberías metálicas corroídas, pero aún reconocibles, organizadas en un patrón de red que sugería un sistema de distribución de agua o gas. Las tuberías fueron datadas mediante análisis de los sedimentos circundantes y el resultado fue aterrador. Tenían más de 150.000 años de antigüedad. 150.000 años, cuando según todos los registros históricos, los humanos apenas comenzaban a usar herramientas de piedra rudimentarias. ¿Quién instaló esas tuberías? ¿Para qué civilización trabajaban?
¿Y por qué no hay ningún otro rastro de ellos? Los geólogos que estudiaron el sitio confirmaron que las capas de tierra no habían sido perturbadas desde su formación original, lo que significa que las tuberías fueron colocadas ahí hace más de 100.000 años y luego quedaron enterradas por procesos naturales a lo largo de milenios. Algunos científicos sugirieron que podrían ser formaciones naturales, que el hierro y otros minerales podrían haberse cristalizado en formas tubulares por coincidencia. Pero los análisis químicos demostraron que el metal había sido refinado y procesado, que había trazas de soldadura en las uniones y que el diseño seguía principios de ingeniería hidráulica. Esto no fue obra de la naturaleza, fue diseñado, construido e instalado por hay lugares en la Tierra donde las brújulas giran sin control, donde los objetos ruedan cuesta arriba, desafiando la gravedad, y donde los instrumentos científicos más avanzados simplemente dejan de funcionar. Estos no son cuentos de hadas ni leyendas urbanas, son zonas documentadas donde las leyes fundamentales de la física parecen colapsar sin explicación alguna. Los científicos han visitado estos lugares, han realizado mediciones exhaustivas y han regresado con más preguntas que respuestas. ¿Qué está pasando en estos rincones olvidados del mundo donde la realidad misma parece estar rota? En Oregón existe un lugar conocido como la Casa del Misterio de Oregón, pero lo inquietante no es el edificio en sí, sino el área circular de 46 metros de diámetro que lo rodea. Dentro de este círculo, las personas experimentan cambios inexplicables en su altura percibida. Los objetos cuelgan en ángulos imposibles y las brújulas giran erráticamente, apuntando en todas direcciones, excepto al norte magnético. Los físicos que han estudiado el sitio han medido anomalías gravitacionales que no deberían existir, variaciones en el campo magnético local que no tienen fuente identificable y distorsiones en la percepción del espacio que hacen que las personas de la misma altura parezcan tener diferencias de hasta 15 centímetros dependiendo de dónde se paren. La explicación oficial habla de ilusiones ópticas y trucos de perspectiva, pero eso no explica por qué los instrumentos de medición calibrados con precisión también registran las anomalías. Pero Oregón no es el único lugar donde la realidad se comporta de forma extraña. En Santa Cruz, California, existe un bosque donde los árboles crecen en espiral, doblándose en ángulos que violan todos los principios de crecimiento vegetal. Los árboles no crecen hacia la luz como deberían, en cambio se tuercen y giran, siguiendo algún patrón invisible que nadie puede explicar. Los botánicos han tomado muestras del suelo, han analizado los anillos de crecimiento de los árboles y han estudiado el campo magnético local, pero no han encontrado ninguna razón lógica para este comportamiento. Lo más perturbador es que los árboles plantados en esta zona por humanos después de 1950 también comenzaron a crecer en espiral dentro de pocos años, como si algo en la Tierra misma estuviera alterando las leyes básicas del crecimiento biológico. En Polonia hay una zona conocida como el Bosque Torcido, donde 400 pinos crecen con una curva de 90 grados en su base antes de enderezarse hacia el cielo. Todos los árboles se curvan exactamente hacia el norte. Todos tienen la misma edad aproximada de 80 años y todos exhiben la misma deformación imposible. Los dendrólogos que han estudiado estos árboles confirman que la curvatura no fue causada por manipulación humana durante su crecimiento temprano.
Los anillos de crecimiento muestran que la deformación ocurrió de forma natural, pero siguiendo un patrón que desafía toda explicación biológica. Algunos científicos han propuesto que una anomalía gravitacional en la zona podría estar afectando el crecimiento, pero las mediciones no han detectado ninguna variación gravitacional significativa. Los árboles simplemente decidieron crecer de esta forma antinatural y nadie sabe por qué. Luego está el Triángulo de las Bermudas, pero olvidemos las historias sensacionalistas sobre barcos desaparecidos y hablemos de algo que los científicos han confirmado, pero no pueden explicar. En ciertas áreas del Triángulo, los instrumentos de navegación experimentan desviaciones magnéticas masivas que cambian sin patrón predecible. En 1970, un equipo de investigación de la Marina de los Estados Unidos instaló estaciones de monitoreo magnético en múltiples puntos del Triángulo y descubrieron que el campo magnético terrestre en esa región fluctúa de forma salvaje y sin causa aparente. Las lecturas mostraban que en cuestión de minutos la declinación magnética podía cambiar hasta 20 grados, lo suficiente para desviar un barco o avión completamente fuera de curso. Lo más inquietante es que estas fluctuaciones no corresponden con ninguna actividad geomagnética conocida. No hay tormentas solares que las expliquen. No hay depósitos minerales masivos debajo del océano. Y no hay fallas geológicas que justifiquen las anomalías. En China existe un lugar llamado la Zona del Silencio de Haichu, donde las señales de radio simplemente desaparecen. Los dispositivos electrónicos dejan de funcionar, las brújulas giran sin control y los animales se niegan a entrar en el área. Los investigadores que han visitado la zona han documentado que sus radios pierden toda señal al cruzar un perímetro invisible, que sus teléfonos móviles se apagan automáticamente y que sus vehículos experimentan fallos eléctricos inexplicables. Los geólogos han buscado depósitos minerales inusuales que pudieran causar interferencia electromagnética, pero no han encontrado nada que justifique el efecto. La zona simplemente absorbe todas las ondas electromagnéticas, como si hubiera un agujero negro invisible en el espectro radioeléctrico. Y luego está el fenómeno más perturbador de todos: las carreteras de gravedad invertida. Existen más de 30 lugares documentados en el mundo donde los vehículos con el motor apagado ruedan cuesta arriba, donde el agua fluye hacia arriba en lugar de hacia abajo y donde los objetos redondos ruedan en la dirección equivocada. Los físicos han visitado estos lugares con niveles láser, inclinómetros y sistemas GPS de precisión militar, y lo que han descubierto es aterrador. En algunos de estos lugares, las mediciones confirman que la pendiente realmente sube, que no es una ilusión óptica, y sin embargo los objetos ruedan cuesta arriba, como si la gravedad se hubiera invertido localmente. No hay explicación en la física conocida para este fenómeno, ninguna teoría que permita que la gravedad se comporte de esta manera en una zona tan limitada sin afectar todo lo demás. Estos lugares existen. Puedes visitarlos, puedes llevar tus propios instrumentos y confirmar las anomalías por ti mismo. Los científicos los han estudiado durante décadas y siguen sin respuestas. Algo está pasando en estas zonas, algo que nuestras teorías actuales sobre física, gravedad y magnetismo no pueden explicar. Y lo más inquietante es que estos lugares parecen estar multiplicándose. Cada año se reportan nuevas zonas donde las leyes naturales se comportan de forma extraña. La Tierra nos está mostrando
que hay aspectos fundamentales de la realidad que aún no comprendemos. Imagina encontrar algo vivo que debería haber muerto hace millones de años. Imagina que ese algo no es un fósil, no es un hueso petrificado, sino un organismo respirando, moviéndose y desafiando cada ley de biología que conocemos. Esto no es ciencia ficción. Ha sucedido más veces de las que los científicos quieren admitir públicamente. Hay criaturas en este planeta que han sobrevivido a extinciones masivas, que han permanecido dormidas durante eras geológicas completas y que han regresado a la vida cuando encontramos sus escondites antiguos. Lo más perturbador no es que existan, sino que algunas de ellas deberían ser imposibles según todo lo que sabemos sobre evolución y supervivencia. En 2007, científicos rusos perforando en el permafrost de Siberia extrajeron una muestra de hielo de 30.000 años de antigüedad. Dentro de esa muestra, completamente congelada y preservada, había una bacteria que, según todas las leyes de la biología, debería estar muerta. Pero cuando el hielo comenzó a derretirse en el laboratorio, algo imposible sucedió. La bacteria comenzó a moverse. Sus procesos metabólicos se reactivaron y en cuestión de horas estaba reproduciéndose como si acabara de congelarse ayer y no hace 30 milenios. Los microbiólogos que presenciaron esto quedaron atónitos porque las bacterias no deberían poder sobrevivir congeladas durante tanto tiempo. El proceso de congelación forma cristales de hielo que destruyen las membranas celulares y hacen imposible la reanimación. Y sin embargo, ahí estaba este organismo, vivo y completamente funcional después de 30.000 años. Pero eso fue solo el comienzo de descubrimientos aún más perturbadores. En 2012, otro equipo de científicos encontró bacterias en el fondo del lago Vostok en la Antártida, un lago subterráneo que ha estado sellado bajo kilómetros de hielo durante más de 15 millones de años. Cuando extrajeron muestras del agua del lago, encontraron no solo bacterias vivas, sino ecosistemas completos de microorganismos que habían estado aislados del resto del mundo desde antes de que los humanos existieran. Estos organismos habían evolucionado en completa oscuridad, sin luz solar, sin oxígeno atmosférico y sin ningún contacto con la vida en la superficie. Los análisis genéticos revelaron que estas bacterias tienen ADN que no se parece a nada conocido en la Tierra, con estructuras genéticas que sugieren adaptaciones a condiciones que no existen en ningún otro lugar del planeta. Algunos científicos han propuesto la teoría aterradora de que estos organismos podrían no ser terrestres en absoluto, que podrían haber llegado a la Tierra en meteoritos hace millones de años y sobrevivido en ese lago sellado. En 1995, mineros en una mina de sal en Nuevo México rompieron una pared y descubrieron una caverna sellada que no había tenido contacto con el exterior durante 250 millones de años. Dentro de esa caverna, en cristales de sal del tamaño de un automóvil, había esporas de bacterias completamente preservadas. Los científicos extrajeron cuidadosamente algunas de estas esporas y las colocaron en un medio de cultivo nutritivo. Lo que sucedió después hizo que el equipo de investigación cuestionara todo lo que sabían sobre los límites de la vida. Las esporas germinaron, las bacterias comenzaron a crecer, y en pocas semanas habían formado colonias prósperas. Estas bacterias habían estado dormidas durante 250 millones de años. Habían sobrevivido a la extinción masiva
que eliminó a los dinosaurios y habían esperado pacientemente en la oscuridad hasta que alguien las liberara. Luego está el caso del tardígrado, conocido como el oso de agua, un animal microscópico que desafía absolutamente todas las reglas de supervivencia. Los tardígrados pueden sobrevivir en el vacío del espacio, pueden soportar radiación 1000 veces mayor que la dosis letal para los humanos, pueden vivir sin agua durante más de 10 años entrando en un estado de animación suspendida y pueden resistir temperaturas desde casi el cero absoluto hasta más de 150 grados Celsius. En 2016, científicos japoneses revivieron tardígrados que habían estado congelados durante más de 30 años, y los animales no solo sobrevivieron, sino que se reprodujeron exitosamente. ¿Cómo es posible que exista un animal así? Un organismo que parece diseñado específicamente para sobrevivir al apocalipsis. Los biólogos evolutivos no tienen una explicación satisfactoria, porque las presiones evolutivas en la Tierra nunca deberían haber producido adaptaciones tan extremas. Pero quizás el descubrimiento más inquietante ocurrió en 2018, cuando científicos encontraron gusanos nematodos vivos en el permafrost de Siberia que habían estado congelados durante 42.000 años. 42.000 años, cuando los humanos modernos apenas comenzaban a extenderse por Europa y los neandertales todavía caminaban por el planeta. Estos gusanos no solo estaban vivos, comenzaron a moverse y alimentarse inmediatamente después de descongelarse, como si hubieran estado dormidos solo unas horas. Los análisis genéticos mostraron que su ADN no había sufrido ningún daño significativo, a pesar de los milenios congelados, lo cual va en contra de todo lo que sabemos sobre degradación genética y envejecimiento celular. Y luego están los hallazgos que los científicos discuten solo en privado. En muestras de hielo antártico de más de 800.000 años, se han encontrado virus completamente viables, virus que nunca han estado en contacto con organismos modernos y para los cuales no existe inmunidad natural. Algunos de estos virus son tan antiguos que infectaban especies que ya no existen en la Tierra. Los virólogos que estudian estos patógenos antiguos están genuinamente preocupados, porque a medida que el cambio climático derrite el permafrost y los glaciares antiguos, estamos liberando organismos que han estado encerrados durante eras geológicas, organismos que evolucionaron en un mundo completamente diferente al nuestro y que podrían representar amenazas biológicas para las cuales la vida moderna no tiene defensas. La pregunta que mantiene despiertos a estos científicos es simple pero aterradora. ¿Qué más está esperando bajo el hielo? ¿Qué otras criaturas imposibles están dormidas en las profundidades de la Tierra? ¿Y qué sucederá cuando las despertemos? Porque cada año que pasa, el planeta se calienta un poco más, el hielo se derrite un poco más rápido, y los lugares que han estado sellados durante millones de años comienzan a abrirse. Y nosotros, sin saberlo, estamos liberando cosas que nunca deberían haber despertado. Cubrimos 70% de la superficie de la Tierra con océanos y hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. Piensa en eso por un momento. Conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Y en ese 95% inexplorado, en esa oscuridad absoluta, miles de metros bajo la superficie, existen cosas que desafían toda explicación biológica y física. Los científicos que han descendido a esas profundidades
Han regresado con historias que parecen sacadas de pesadillas, pero están respaldadas por video, datos y evidencia física que no pueden ignorarse. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos grabó un sonido en el Océano Pacífico que hizo que todos los científicos marinos del mundo se detuvieran en seco. El sonido, conocido como el bloop, fue tan fuerte que fue detectado por sensores submarinos separados por más de 5.000 kilómetros. Cuando los científicos analizaron las características acústicas del sonido, descubrieron algo aterrador. El patrón coincidía con el de un ser vivo, pero la criatura tendría que ser mucho más grande que cualquier animal conocido, incluyendo la ballena azul. El sonido tenía una firma biológica clara, subía y bajaba de frecuencia, de la manera en que lo hacen las vocalizaciones de animales grandes, pero la escala era imposible. Para producir un sonido de esa magnitud, la criatura tendría que medir más de 100 metros de largo. La explicación oficial eventualmente fue que el sonido provenía de hielo quebrándose en la Antártida, pero eso no explica por qué el patrón acústico es idéntico al de vocalizaciones animales, ni por qué nunca se ha grabado otro sonido de hielo con esas características exactas. Pero el bloop no fue el único sonido inexplicable. En 1991 se grabó otro sonido conocido como Julia, que tenía características aún más perturbadoras. Este sonido duró solo 15 segundos, pero fue tan potente que fue detectado por toda la red de hidrófonos del Pacífico. El análisis reveló que el sonido se originó cerca de la ubicación donde H.P. Lovecraft situó la ciudad sumergida ficticia de R'lyeh en sus historias de horror. Los oceanógrafos que estudiaron la grabación confirmaron que el sonido se movía, que la fuente se estaba desplazando a través del océano a gran velocidad. ¿Qué cosa en las profundidades del océano podría moverse tan rápido y producir sonidos tan poderosos? No hay una respuesta oficial porque no existe ningún animal conocido que coincida con las características. En 2012, científicos usando un sumergible robótico a más de 3.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico capturaron video de algo que no debería existir. Era una criatura gelatinosa del tamaño de un autobús escolar, completamente transparente, excepto por órganos internos brillantes que pulsaban con luz bioluminiscente. La criatura se movía mediante contracciones rítmicas, pero no coincidía con ninguna especie conocida de medusa o sifonóforo. Los biólogos marinos que analizaron el video notaron algo aún más perturbador. La criatura parecía responder a la presencia del sumergible de formas que sugerían inteligencia. Se alejaba cuando el vehículo se acercaba demasiado, rodeaba la cámara como si la estuviera inspeccionando y mostraba comportamientos que no son típicos de invertebrados simples. El equipo de investigación intentó capturar un espécimen, pero la criatura se desintegró completamente cuando la tocaron con el brazo robótico, disolviéndose en el agua sin dejar rastro como si nunca hubiera existido. Luego está el descubrimiento de las estructuras en el mar Báltico. En 2011, un equipo de cazadores de tesoros usando sonar encontró algo en el fondo del mar que los dejó completamente confundidos. Era una formación circular de 60 metros de diámetro, con bordes perfectamente rectos y ángulos de 90 grados. La estructura tenía escaleras, rampas y lo que parecían ser habitaciones talladas en la roca. Cuando descendieron para investigar, sus instrumentos eléctricos comenzaron a fallar. Los teléfonos satelitales dejaron de funcionar
y las cámaras se apagaban inexplicablemente. Los geólogos que examinaron las muestras de roca confirmaron que la formación no era natural, que había sido modificada por herramientas, pero la edad de los sedimentos que la cubrían sugería que tenía más de 14.000 años. 14.000 años, cuando la región estaba completamente congelada y no existían civilizaciones conocidas con la capacidad de construir estructuras submarinas. En 2018, pescadores japoneses capturaron accidentalmente una criatura que hizo que los zoólogos cuestionaran décadas de clasificación biológica. Era un tiburón anguila, pero no uno ordinario. Este ejemplar medía más de 5 metros de largo y tenía características que no coincidían con ningún tiburón anguila conocido. Tenía 300 hileras de dientes en lugar de las 25 habituales. Su piel era translúcida, permitiendo ver sus órganos internos, y sus ojos eran desproporcionadamente grandes y brillaban con fosforescencia propia. Los análisis genéticos revelaron que su ADN contenía secuencias que no se encuentran en ningún otro tiburón vivo, secuencias que los genetistas no pudieron identificar ni clasificar. Algunos científicos sugirieron que podría ser una especie completamente nueva, mientras que otros propusieron algo más perturbador, que podría ser un vestigio vivo de una especie que se creía extinta hace millones de años, pero que ha sobrevivido en las profundidades abisales. Y luego están las ciudades sumergidas. No estamos hablando de Atlántida ni de mitos. Estamos hablando de estructuras reales documentadas por arqueólogos submarinos. Frente a las costas de Japón existe una formación conocida como el Monumento de Yonaguni, una estructura masiva con escaleras, terrazas, columnas y lo que parecen ser caminos tallados. Los geólogos están divididos. Algunos insisten en que es una formación natural, mientras que otros señalan que tiene demasiadas características artificiales para ser obra del azar. La estructura está a 25 metros bajo el agua y habría estado en tierra seca hace más de 10.000 años, cuando, según la historia oficial, no existían civilizaciones con capacidad arquitectónica en esa región. Lo más aterrador de todo esto es que cada año, a medida que mejora nuestra tecnología de exploración submarina, encontramos más cosas que no deberían estar ahí, más sonidos inexplicables, más criaturas imposibles y más estructuras que cuestionan nuestra comprensión de la historia humana. Los océanos guardan secretos que apenas estamos comenzando a descubrir, y cada revelación nos muestra que sabemos mucho menos sobre nuestro planeta de lo que creemos. Creemos que entendemos el clima. Tenemos modelos computacionales sofisticados, satélites orbitando constantemente y décadas de datos meteorológicos. Pero ¿qué pasa cuando el clima hace algo que ningún modelo predijo? Cuando la atmósfera se comporta de formas que violan todas las reglas que hemos establecido. Ha sucedido más veces de las que los meteorólogos admiten públicamente, y cada vez que ocurre, nos recuerda que la Tierra es mucho más impredecible y potencialmente hostil de lo que queremos creer. En 2011, el cielo sobre una ciudad en India comenzó a sangrar. No es una metáfora. Lluvia de color rojo intenso cayó durante semanas empapando calles, edificios y personas con un líquido carmesí que parecía sangre fresca. Los residentes entraron en pánico, creyendo que era un presagio apocalíptico, pero los científicos que analizaron las muestras encontraron algo aún más perturbador. El líquido rojo contenía células biológicas que no coincidían con ningún organismo conocido en la Tierra. Estas células
podían reproducirse en temperaturas extremas de hasta 300 grados Celsius. No tenían ADN detectable y su estructura celular era completamente diferente a cualquier forma de vida terrestre. Los microbiólogos propusieron teorías que iban desde algas extremófilas desconocidas hasta la posibilidad aterradora de vida extraterrestre cayendo literalmente del cielo. El evento duró 2 meses y luego simplemente se detuvo sin explicación, dejando a los científicos con más preguntas que respuestas. Pero las lluvias imposibles no terminaron ahí. A lo largo de la historia documentada, han caído del cielo cosas que no deberían estar ahí. En 1876 llovieron serpientes vivas sobre Memphis, Tennessee. En 1953, miles de ranas pequeñas cayeron del cielo en Massachusetts. En 2007, llovieron arañas en Argentina, millones de ellas cubriendo kilómetros cuadrados de territorio. Los meteorólogos intentan explicar estos eventos con teorías sobre tornados y trombas marinas que succionan animales y los depositan kilómetros lejos. Pero eso no explica por qué los animales suelen estar vivos y sin lesiones cuando caen, ni por qué a menudo son de una sola especie, sin mezcla con otros organismos o escombros. Tampoco explica casos como la lluvia de peces en Honduras, que ocurre todos los años en la misma fecha desde hace más de un siglo. Un fenómeno tan regular que los locales lo celebran como un festival, pero que la ciencia no puede explicar satisfactoriamente. En 1981, el cielo sobre Wyoming se volvió completamente verde durante una tormenta que duró 3 horas. No verde por reflejo de luz, ni por ilusión óptica, sino un verde brillante y uniforme que cubría todo el horizonte visible. Los meteorólogos que estudiaron el fenómeno no encontraron ninguna explicación en sus modelos. El color verde en tormentas suele indicar la presencia de granizo grande, pero en este caso no cayó granizo, solo lluvia normal. Lo más inquietante fue que durante esas 3 horas, todos los instrumentos meteorológicos de la región dejaron de funcionar correctamente. Los barómetros mostraron lecturas imposibles y las brújulas giraron erráticamente. Cuando la tormenta pasó, todo volvió a la normalidad como si nada hubiera sucedido, pero nadie pudo explicar qué había causado el fenómeno. Luego están las tormentas que parecen tener inteligencia. En 2015, una tormenta sobre el Océano Atlántico comenzó a comportarse de forma que los meteorólogos describieron como imposible. La tormenta se dividió en 3 sistemas separados, cada uno moviéndose en direcciones diferentes, que violaban todos los modelos de predicción. Luego, después de 24 horas, los 3 sistemas convergieron nuevamente en un solo huracán masivo, en una ubicación que los modelos computacionales no habían predicho. Los científicos que estudiaron los datos satelitales no pudieron encontrar ninguna combinación de presiones atmosféricas, corrientes oceánicas o patrones de viento que explicaran el comportamiento. La tormenta actuó como si estuviera siendo dirigida por algo, como si tuviera un propósito que los modelos físicos no podían capturar. En 2003, una ola de calor en Europa mató a más de 70.000 personas, pero lo verdaderamente aterrador no fue la temperatura, sino cómo se comportó el calor. Las temperaturas en ciertas ciudades subieron 40 grados Celsius en menos de 6 horas, un cambio tan rápido que es meteorológicamente imposible, según todos los modelos conocidos. Los termómetros en diferentes partes de las mismas ciudades mostraban diferencias de temperatura
de hasta 20 grados, sin ninguna razón topográfica o geográfica que lo explicara. Algunos barrios experimentaban calor mortal, mientras que áreas a solo 2 kilómetros de distancia tenían temperaturas normales de verano. Los climatólogos que investigaron el evento no pudieron explicar la distribución del calor ni la velocidad del cambio de temperatura. Era como si el calor estuviera siendo aplicado selectivamente en lugar de seguir los patrones naturales de difusión atmosférica. Y luego está el fenómeno que los científicos llaman tormentas supereléctricas. En 2018, una tormenta sobre Venezuela produjo más de 200 rayos por minuto durante 10 horas continuas, un total de más de 120.000 rayos en una sola noche. Los físicos atmosféricos confirmaron que no había suficiente energía en la atmósfera local para sostener ese nivel de actividad eléctrica. Las condiciones meteorológicas no justificaban ni siquiera una fracción de esa cantidad de rayos. Pero ahí estaba sucediendo, desafiando todas las ecuaciones y modelos. Algunos investigadores propusieron que algo estaba amplificando la carga eléctrica atmosférica, pero no pudieron identificar la fuente ni el mecanismo. En 1999 cayó nieve negra en Siberia, no gris por contaminación, sino completamente negra como carbón. Los análisis químicos mostraron que contenía partículas de origen desconocido que no coincidían con ningún contaminante industrial conocido ni con ceniza volcánica. La nieve cubría un área de más de 1.000 kilómetros cuadrados y ningún satélite detectó la fuente de las partículas negras. Los meteorólogos revisaron todas las posibles fuentes de contaminación, incendios forestales, erupciones volcánicas y actividad industrial, pero ninguna explicaba el fenómeno. La nieve negra cayó durante 3 días y luego cesó, dejando el paisaje cubierto de un manto oscuro que tardó semanas en derretirse. Estos eventos no son anomalías aisladas, están sucediendo con mayor frecuencia cada año. El clima de la Tierra se está comportando de formas cada vez más erráticas e impredecibles, y nuestros modelos más sofisticados no pueden seguirle el ritmo. Algo está cambiando en la atmósfera, algo fundamental que nuestras teorías actuales no capturan completamente. Y mientras los científicos luchan por entender qué está pasando, los eventos se vuelven más extremos y más frecuentes. La roca es sólida, inmóvil y muerta. Eso es lo que nos enseñan desde niños, lo que la geología básica nos dice que debemos creer. Pero hay lugares en este planeta donde las rocas desafían esa definición fundamental, donde la piedra se mueve sola, crece como si estuviera viva y se comporta de formas que hacen que los geólogos cuestionen décadas de conocimiento establecido. Estos no son mitos antiguos ni leyendas de pueblos remotos. Son fenómenos documentados y estudiados por científicos que no pueden explicar lo que están viendo. En Rumania existe un fenómeno que los locales llaman trobants, rocas que literalmente crecen. Cuando llueve, estas rocas absorben los minerales del agua y aumentan de tamaño de forma visible, creciendo desde unos pocos centímetros hasta más de 10 metros a lo largo de años. Los geólogos que han estudiado los trobants han confirmado que no son fósiles ni formaciones orgánicas. Son roca sedimentaria común compuesta de arenisca y calcio. Pero cuando cortan estas rocas, encuentran anillos concéntricos en su interior, similares a los anillos de los árboles, como si la piedra estuviera viva y creciendo en ciclos. Más perturbador aún, los trobants pueden moverse solos, desplazándose lentamente por el suelo, dejando rastros en la tierra.
Los científicos han propuesto que la expansión y contracción causada por la absorción de agua podría crear movimiento, pero eso no explica por qué las rocas se mueven en direcciones específicas, ni por qué parecen agruparse como si buscaran la compañía de otras rocas. Pero los trobants no son las únicas rocas que desafían la lógica. En el Valle de la Muerte, en California, existe un fenómeno que ha desconcertado a los científicos durante más de un siglo. Rocas que pesan hasta 300 kilos se deslizan solas por el lecho seco del lago, dejando rastros perfectamente visibles en el barro endurecido. Estos rastros pueden medir hasta cientos de metros de largo, y las rocas se mueven sin que nadie las toque, sin animales que las empujen y sin ninguna explicación obvia. Los geólogos instalaron cámaras de lapso de tiempo y sensores de movimiento para capturar el fenómeno, y lo que descubrieron fue aún más desconcertante. Las rocas se mueven durante la noche en condiciones de viento mínimo. A veces cambian de dirección abruptamente en ángulos de 90 grados y ocasionalmente se mueven en direcciones opuestas al viento. La teoría oficial sugiere que capas delgadas de hielo que se forman en el suelo durante la noche podrían reducir la fricción, permitiendo que vientos ligeros muevan las rocas. Pero esto no explica los cambios de dirección imposibles, ni por qué rocas adyacentes a veces se mueven en direcciones completamente diferentes. En Nueva Zelanda hay rocas esféricas perfectas, conocidas como las Moeraki Boulders, que aparecen en la playa como si hubieran sido colocadas ahí intencionalmente. Estas esferas de piedra miden hasta 2 metros de diámetro y son tan perfectamente redondas que parecen haber sido talladas con maquinaria de precisión. Los geólogos explican que se formaron por acreción de minerales alrededor de un núcleo central durante millones de años en el fondo del océano, pero eso no explica por qué son tan perfectamente esféricas cuando las formaciones naturales casi nunca producen geometría tan precisa. Más inquietante, cuando algunas de estas rocas se han roto accidentalmente, se han encontrado en su interior objetos que no deberían estar ahí: huesos fosilizados en posiciones imposibles, cristales formados en patrones que no ocurren naturalmente, y cavidades huecas que sugieren que algo dentro de la roca se desintegró completamente, dejando solo un molde vacío. Luego están las piedras cantoras de Pensilvania, rocas que producen sonidos musicales cuando se golpean suavemente. El tono y la frecuencia de los sonidos varían dependiendo de dónde se golpee la roca, y las notas producidas son tan claras y resonantes que parecen provenir de instrumentos musicales en lugar de piedra sólida. Los físicos que han estudiado estas rocas han confirmado que su composición es diabasa común, una roca ígnea que no debería tener propiedades acústicas especiales. Sin embargo, los análisis espectrográficos muestran que cuando se golpean estas rocas, producen armónicos complejos similares a los de campanas de metal perfectamente afinadas. Algunas de las piedras producen hasta 7 armónicos diferentes simultáneamente, algo que requeriría una estructura interna increíblemente compleja que los geólogos no pueden detectar con ningún método de escaneo disponible. En Rusia existe una montaña que los locales juran que se está moviendo. El monte Kolatsyagl ha sido objeto de estudios topográficos durante décadas, y los datos muestran algo imposible. La montaña parece estar desplazándose lentamente hacia el este, a razón de aproximadamente 15 centímetros por año. Los geólogos han descartado movimiento de placas tectónicas
porque las placas en esa región son estables y no muestran la actividad necesaria para mover una masa montañosa completa. Han descartado deslizamiento de tierra porque el movimiento es uniforme y constante, no episódico como sería en un deslizamiento. Los instrumentos sísmicos instalados en la montaña detectan microtemblores constantes de frecuencia muy baja, que no coinciden con ninguna actividad sísmica conocida, como si algo debajo de la montaña estuviera vibrando continuamente a un ritmo casi imperceptible. Y luego está el fenómeno más perturbador de todos, las rocas que sangran. En varias ubicaciones alrededor del mundo se han encontrado formaciones rocosas que exudan un líquido rojo viscoso cuando se cortan o perforan. Los análisis químicos muestran que el líquido contiene hierro oxidado, lo que explicaría el color rojo, pero no explica por qué fluye como sangre fresca en lugar de filtrarse lentamente como lo haría agua conteniendo minerales disueltos. En algunos casos, el líquido ha sido analizado y se han encontrado rastros de compuestos orgánicos que no deberían estar presentes en formaciones rocosas de millones de años de antigüedad. Los geólogos están divididos. Algunos insisten en que son solo depósitos minerales, mientras que otros señalan que el comportamiento del fluido es demasiado similar a fluidos biológicos para ser coincidencia. Estas rocas y montañas nos recuerdan que incluso lo más sólido y permanente de nuestro mundo puede comportarse de formas que desafían nuestro entendimiento. La geología debería ser una de las ciencias más predecibles. Después de todo, estamos hablando de roca sólida, que ha existido durante millones de años. Pero cuando las rocas empiezan a crecer, moverse, cantar y sangrar, tenemos que preguntarnos qué más no sabemos sobre la materia aparentemente inerte bajo nuestros pies. Los científicos no hablan públicamente de las predicciones que más les aterrorizan. En conferencias académicas y publicaciones oficiales, mantienen un tono medido y cauteloso. Pero en conversaciones privadas, sus preocupaciones son mucho más oscuras. Hay modelos computacionales que predicen eventos catastróficos en las próximas décadas, datos que sugieren que la Tierra está acercándose a puntos de inflexión que podrían cambiar el planeta de formas irreversibles. Estas no son teorías conspirativas ni sensacionalismo, son proyecciones basadas en evidencia sólida que la comunidad científica prefiere no compartir con el público, porque las implicaciones son demasiado perturbadoras. El campo magnético de la Tierra se está debilitando a un ritmo alarmante. En los últimos 150 años ha perdido aproximadamente 10% de su fuerza, y la velocidad de debilitamiento se está acelerando. Los geofísicos que monitorean el campo magnético han detectado algo aún más preocupante. El polo norte magnético se está moviendo a una velocidad sin precedentes. Hace 50 años se movía aproximadamente 10 kilómetros por año. Ahora se desplaza más de 50 kilómetros anualmente y la aceleración continúa. Los modelos indican que el campo magnético podría estar preparándose para una inversión completa, un evento donde los polos magnéticos, norte y sur, intercambian posiciones. Esto ha sucedido cientos de veces en la historia geológica de la Tierra, pero nunca con una civilización tecnológica presente. Una inversión magnética expondría el planeta a niveles peligrosos de radiación cósmica, destruiría la mayoría de los satélites en órbita y podría colapsar las redes eléctricas globales. Los científicos estiman que el proceso de inversión podría comenzar en cualquier momento dentro de los próximos 100 años, y una vez iniciado,
podría completarse en menos de una década. Pero la inversión magnética no es la única amenaza inminente. Los oceanógrafos han detectado cambios alarmantes en las corrientes oceánicas profundas que regulan el clima global. La corriente del Golfo, que mantiene Europa occidental habitable al transportar agua cálida del trópico hacia el norte, se ha debilitado 30% desde 1950. Los modelos proyectan que si la corriente se debilita 50% más, podría colapsar completamente en un evento conocido como parada de circulación termohalina. Si esto sucede, las temperaturas en Europa occidental podrían caer 10 grados Celsius en menos de una década, convirtiendo regiones templadas en zonas árticas. Lo más aterrador es que los datos paleoclimáticos muestran que este colapso ha ocurrido antes en la historia de la Tierra, y cuando sucede, lo hace extremadamente rápido. No es un proceso gradual de siglos, es un cambio abrupto que puede completarse en solo 20 o 30 años. Los sismólogos tienen sus propias pesadillas respecto al futuro. La zona de subducción de Cascadia, frente a la costa del Pacífico noroeste de Estados Unidos, ha estado acumulando tensión durante más de 300 años. Esta falla es capaz de producir terremotos de magnitud 9 o superior, y la última vez que se rompió fue en 1700, generando un tsunami que alcanzó las costas de Japón. Los modelos geológicos indican que la falla rompe aproximadamente cada 300 a 600 años, lo que significa que estamos dentro de la ventana estadística para el próximo evento catastrófico. Cuando suceda, y los científicos enfatizan que es cuestión de cuándo no, si el terremoto destruirá ciudades enteras en segundos, y el tsunami resultante podría matar a cientos de miles de personas. Lo más perturbador es que los sistemas de alerta temprana para terremotos de subducción solo proporcionan minutos de advertencia, tiempo insuficiente para una evacuación efectiva de áreas urbanas densamente pobladas. Los climatólogos han identificado lo que llaman puntos de no retorno en el sistema climático terrestre. Uno de los más preocupantes involucra el permafrost ártico, que contiene billones de toneladas de metano atrapado. A medida que el Ártico se calienta, el permafrost se derrite, liberando este metano a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono, lo que significa que su liberación acelera dramáticamente el calentamiento global. Los modelos sugieren que podríamos alcanzar un punto donde el calentamiento causa suficiente derretimiento del permafrost para liberar metano que causa más calentamiento que derrite más permafrost en un ciclo de retroalimentación descontrolado. Una vez iniciado este proceso, los científicos no tienen idea de cómo detenerlo. Las proyecciones más pesimistas sugieren que si alcanzamos este punto de no retorno dentro de los próximos 20 años, las temperaturas globales podrían aumentar de a 6 grados Celsius para finales de este siglo, suficiente para hacer inhabitables grandes extensiones del planeta. Los astrofísicos monitorean constantemente amenazas que vienen del espacio. Sabemos de aproximadamente 20.000 asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, pero los científicos estiman que hay más de 100.000 objetos de más de 100 metros de diámetro que aún no hemos detectado. Un asteroide de solo 100 metros impactando la Tierra liberaría energía equivalente a una bomba nuclear de 10 megatones. Los modelos de impacto muestran que un objeto de ese tamaño, golpeando el océano, generaría tsunamis devastadores en todo el mundo,
mientras que un impacto terrestre destruiría un área del tamaño de un país pequeño. Lo que mantiene despiertos a los astrofísicos es que la mayoría de estos objetos son extremadamente difíciles de detectar hasta que están muy cerca de la Tierra, a veces solo semanas o días antes de un posible impacto. En 2013, un asteroide de 20 metros explotó sobre Rusia sin que nadie lo viera venir. La onda expansiva rompió ventanas en 6 ciudades e hirió a más de 1.500 personas. Fue completamente inesperado y era solo una fracción del tamaño de los objetos realmente peligrosos. Los vulcanólogos están particularmente preocupados por varios supervolcanes que muestran signos de actividad creciente. El supervolcán bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado experimentando enjambres sísmicos más frecuentes y el suelo del parque se ha elevado varios centímetros en la última década. Si este supervolcán entrara en erupción, eyectaría suficiente ceniza y gases a la atmósfera para bloquear la luz solar durante años, causando un invierno volcánico global que colapsaría la agricultura mundial. Los modelos sugieren que una erupción de esta magnitud podría causar hambruna masiva y reducir la población humana en más de 70%. Los vulcanólogos enfatizan que no hay señales de que una erupción sea inminente, pero también admiten que no sabemos lo suficiente sobre supervolcanes para predecir cuándo podrían entrar en erupción con algún grado de certeza. Estas predicciones no son ciencia ficción ni teorías marginales. Son proyecciones serias basadas en los mejores datos y modelos disponibles, estudiadas por científicos respetados en instituciones de primer nivel. La realidad incómoda es que la Tierra es un sistema dinámico e impredecible, y nosotros vivimos en su superficie completamente a merced de fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Hay volcanes en este planeta que han permanecido dormidos durante tanto tiempo que los hemos olvidado por completo. No aparecen en mapas de riesgo volcánico. Las ciudades se construyen sobre sus flancos y millones de personas viven sin saber que están literalmente sentadas sobre cámaras magmáticas masivas que podrían despertar en cualquier momento. Pero algo está cambiando. Volcanes que no han mostrado actividad en milenios están comenzando a dar señales de vida, y los vulcanólogos están detectando patrones de comportamiento que sugieren conexiones entre sistemas volcánicos que creíamos completamente independientes. Lo que están descubriendo es aterrador, porque implica que el sistema volcánico global podría estar mucho más interconectado de lo que jamás imaginamos. En 2018, un volcán en Papúa Nueva Guinea, que no había erupcionado en más de 200 años, explotó sin advertencia previa, matando a docenas de personas y destruyendo aldeas enteras. Lo inquietante no fue la erupción en sí, sino lo que los sismógrafos detectaron inmediatamente después. Apenas 48 horas después de la erupción, volcanes en Indonesia, Filipinas y Japón comenzaron a mostrar actividad sísmica incrementada simultáneamente. Los vulcanólogos revisaron los datos históricos y descubrieron un patrón que había pasado desapercibido durante décadas. Cuando volcanes grandes en el anillo de fuego del Pacífico entran en erupción, frecuentemente desencadenan actividad sísmica en volcanes a miles de kilómetros de distancia dentro de días o semanas. La conexión no debería ser posible, según nuestra comprensión actual de cómo funcionan los sistemas volcánicos. Las cámaras magmáticas
están demasiado separadas y profundas para influenciarse mutuamente directamente. Sin embargo, los datos muestran claramente que algo está conectando estos sistemas de formas que no entendemos. El monte Paektu, en la frontera entre China y Corea del Norte, es uno de los volcanes más peligrosos que la mayoría de la gente nunca ha escuchado mencionar. Este volcán produjo una de las erupciones más grandes de los últimos 10.000 años en el año 946, eyectando 117 kilómetros cúbicos de material volcánico y dejando caer ceniza hasta en el norte de Japón. El volcán ha estado dormido desde entonces, pero los sismógrafos instalados en la región han detectado algo profundamente preocupante. Desde 2002, los terremotos bajo el volcán han aumentado dramáticamente en frecuencia y magnitud. El suelo alrededor del volcán se ha elevado más de 10 centímetros, indicando que magma está ascendiendo desde las profundidades. Los gases volcánicos que se filtran desde grietas en el suelo muestran cambios en composición química que los vulcanólogos asocian con preparación para erupción. Los modelos sugieren que si el monte Paektu entra en erupción con una magnitud similar a la del año 946, la ceniza volcánica podría paralizar el transporte aéreo en todo el este de Asia durante meses, y la explosión podría ser escuchada en todo el hemisferio norte. Pero quizás el desarrollo más aterrador involucra volcanes que creíamos extintos y que están mostrando señales de reactivación. En Italia, los campos Flegreos cerca de Nápoles han estado catalogados como volcán de alto riesgo durante décadas, pero pocos se dan cuenta de que este no es un volcán ordinario, sino una caldera volcánica masiva que abarca un área de más de 100 kilómetros cuadrados. La última erupción importante fue hace casi 500 años, pero desde 2000, el suelo en el centro de la caldera se ha elevado más de 3 metros. Los vulcanólogos llaman a este proceso bradisismo, y es uno de los indicadores más claros de que magma está acumulándose bajo la superficie. Más de 500.000 personas viven directamente sobre esta caldera, y la ciudad de Nápoles, con 3 millones de habitantes, está apenas a unos kilómetros de distancia. Los modelos de erupción muestran que si los campos flegreos entran en erupción de forma similar a eventos pasados, la explosión podría ser cataclísmica, con flujos piroclásticos que alcanzarían Nápoles en cuestión de minutos. No habría tiempo suficiente para evacuar. En Indonesia, el monte Agung, en Bali, despertó violentamente en 2017, después de más de 50 años de inactividad. La erupción forzó la evacuación de más de 120.000 personas y cerró el aeropuerto internacional durante días. Pero lo que realmente preocupó a los vulcanólogos fue la velocidad con la que el volcán pasó de inactividad total a erupción completa. Los primeros terremotos precursores fueron detectados apenas 2 meses antes de la erupción, un período increíblemente corto que dejó poco tiempo para preparación. Los análisis posteriores revelaron que el magma había ascendido desde profundidades de más de 20 kilómetros hasta la superficie en solo semanas, una velocidad de ascenso mucho mayor que lo que los modelos predecían como posible. Esto sugiere que nuestra capacidad para predecir erupciones volcánicas, basándonos en señales precursoras, podría ser mucho menos confiable de lo que pensábamos. Luego está el inquietante caso de volcanes submarinos que están creciendo sin que nadie lo supiera hasta hace poco. En 2012,
Científicos mapeando el fondo del Océano Pacífico descubrieron una cadena completa de volcanes submarinos activos que no aparecían en ningún mapa previo. Estos volcanes están eyectando lava constantemente, y algunos de ellos han crecido más de 1000 metros de altura desde el fondo oceánico en las últimas décadas. Lo más perturbador es que hay cientos, posiblemente miles de volcanes submarinos activos que aún no hemos descubierto simplemente porque el fondo oceánico sigue siendo en gran medida inexplorado. Si uno de estos volcanes submarinos entrara en erupción lo suficientemente grande, podría generar tsunamis devastadores sin ninguna advertencia previa, porque nuestros sistemas de monitoreo sísmico no cubren adecuadamente los océanos. Los vulcanólogos también están preocupados por algo llamado erupciones en cadena, un fenómeno donde la erupción de un volcán desencadena erupciones en volcanes cercanos, creando un efecto dominó. En 2010, la erupción del volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, fue seguida apenas semanas después por actividad incrementada en varios otros volcanes islandeses. Los datos históricos muestran que esto ha sucedido antes, cuando el Eyjafjallajökull entra en erupción frecuentemente, desencadena actividad en el vecino Katla, un volcán mucho más grande y peligroso. Los modelos geológicos sugieren que las cámaras magmáticas de estos volcanes podrían estar conectadas en profundidad y que cambios de presión en una cámara pueden afectar a otras. Si este es el caso, entonces una erupción mayor en cualquier volcán de una cadena conectada podría desencadenar múltiples erupciones simultáneas, un escenario para el cual no estamos preparados. La actividad volcánica global está aumentando. En la última década hemos visto más erupciones volcánicas significativas que en cualquier período comparable del siglo pasado. Los vulcanólogos debaten si esto representa un aumento real en actividad o simplemente mejor monitoreo y reportes, pero los datos sísmicos sugieren que algo fundamental está cambiando. El número de terremotos volcánicos profundos, aquellos causados por movimiento de magma a grandes profundidades, ha aumentado en todos los sistemas volcánicos principales del mundo. Es como si la Tierra estuviera preparándose para algo grande. Palabras. 1027. Completado. True. Hemos viajado juntos a través de los misterios más oscuros y perturbadores de nuestro planeta. Hemos visto artefactos imposibles incrustados en roca antigua, lugares donde la física se rompe, criaturas que desafían la extinción, océanos que guardan secretos aterradores, clima que ataca sin lógica, rocas que se comportan como seres vivos, predicciones científicas que anuncian catástrofes y volcanes que despiertan después de milenios. Cada uno de estos fenómenos, por sí solo, sería suficiente para cuestionar todo lo que creemos saber sobre la Tierra, pero cuando los vemos juntos, emerge un patrón aún más inquietante. Nuestro planeta no es la roca estable y predecible que nos han enseñado a creer. Es un organismo vivo y dinámico que constantemente nos recuerda cuán poco realmente comprendemos sobre el mundo que habitamos. La verdad incómoda que los científicos evitan discutir públicamente es esta. La Tierra está entrando en un período de cambio fundamental. Los datos geológicos, climáticos, sísmicos y magnéticos, todos apuntan en la misma dirección. El planeta está atravesando transiciones que no hemos presenciado en toda la historia de la civilización humana. Esto no es alarmismo ni sensacionalismo, es la conclusión inevitable cuando examinas objetivamente la evidencia acumulada.
El campo magnético se debilita y podría invertirse. Las corrientes oceánicas, que estabilizan el clima global, muestran señales de colapso inminente. Los volcanes que han estado dormidos durante milenios se están despertando y los patrones climáticos se vuelven cada vez más erráticos e impredecibles. Cada uno de estos sistemas está alcanzando puntos críticos, y la convergencia de todos ellos en el mismo período histórico no es coincidencia. Es evidencia de que algo profundo está cambiando en los mecanismos fundamentales que hacen funcionar nuestro planeta. Pero hay algo aún más perturbador escondido en los datos que los científicos han recopilado. Los cambios que estamos observando no son graduales como esperaríamos de procesos geológicos normales, están acelerándose. El movimiento del polo magnético se acelera cada año. El derretimiento del permafrost ártico ocurre más rápido que las proyecciones más pesimistas. La actividad volcánica global aumenta en frecuencia e intensidad, y los eventos climáticos extremos se vuelven más comunes y más severos. Los modelos computacionales que intentan predecir el futuro asumen que estas tendencias continuarán de forma relativamente lineal. Pero ¿qué pasa si estamos acercándonos a un punto de inflexión, donde todos estos sistemas comienzan a interactuar y reforzarse mutuamente de formas que los modelos no pueden capturar? ¿Qué pasa si la inversión del campo magnético desencadena cambios en el clima que aceleran el derretimiento del hielo, que libera metano, que acelera el calentamiento, que destabiliza volcanes, que eyectan ceniza, que enfría la atmósfera, que altera las corrientes oceánicas en un ciclo de retroalimentación que ningún modelo ha considerado porque nunca lo hemos presenciado? Los artefactos imposibles que encontramos incrustados en roca antigua sugieren otra posibilidad aterradora. Quizás civilizaciones previas ya pasaron por esto. Quizás la Tierra atraviesa estos ciclos de cambio catastrófico regularmente en escalas de tiempo geológicas, y las civilizaciones que existieron antes que nosotros fueron borradas tan completamente que solo quedan rastros misteriosos en forma de objetos fuera de lugar y estructuras inexplicables. Los geólogos han identificado al menos 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra, donde más del 70% de todas las especies desaparecieron en períodos relativamente cortos. Sabemos que estas extinciones fueron causadas por combinaciones de actividad volcánica masiva, cambios climáticos extremos y posiblemente impactos de asteroides. Pero ¿qué si hay un sexto tipo de extinción que ocurre cuando múltiples sistemas planetarios alcanzan puntos críticos simultáneamente? Un evento tan raro y devastador que sucede solo cada varios millones de años, pero que borra civilizaciones tan completamente que futuras especies inteligentes ni siquiera sabrían que existimos. La pregunta que deberíamos estar haciendo no es si estos cambios van a suceder, sino qué tan preparados estamos para enfrentarlos. La respuesta honesta es que no estamos preparados en absoluto. Nuestras ciudades están construidas en lugares vulnerables a tsunamis, erupciones volcánicas y terremotos. Nuestras redes eléctricas colapsarían bajo tormentas solares severas o inversión magnética. Nuestra agricultura global depende de patrones climáticos estables que están volviéndose cada vez más caóticos. Nuestra tecnología de comunicación depende de satélites que serían destruidos por radiación cósmica si el campo magnético se debilita demasiado. Hemos construido una civilización compleja y frágil sobre un planeta dinámico e impredecible, y hemos asumido falsamente
que el futuro se parecerá al pasado reciente. Pero los datos geológicos nos dicen que el pasado reciente, los últimos 10.000 años de clima estable que permitieron el surgimiento de la civilización humana, es la anomalía. Lo normal para la Tierra es cambio dramático y disruptivo. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Algunos científicos argumentan que deberíamos estar invirtiendo masivamente en sistemas de monitoreo para al menos darnos advertencia temprana de eventos catastróficos. Otros sugieren que necesitamos desarrollar tecnologías para intervenir activamente en los sistemas planetarios, desde sembrar nubes para modificar el clima hasta inyectar partículas en la atmósfera para enfriar el planeta. Pero la mayoría admite privadamente que si los peores escenarios se materializan, si el campo magnético colapsa mientras las corrientes oceánicas se detienen y los supervolcanes entran en erupción, no hay nada que podamos hacer excepto sobrevivir lo mejor posible y reconstruir después. La civilización humana ha demostrado ser notablemente resiliente, pero nunca hemos enfrentado desafíos a la escala que los datos sugieren que podrían estar aproximándose. Lo que hace que todo esto sea aún más inquietante es la certeza absoluta con la que podemos decir que algo va a suceder. No sabemos exactamente qué, no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos con certeza, basada en geología, física y biología, que la Tierra experimentará eventos transformativos en el futuro. El único debate entre científicos es sobre la escala temporal, si hablamos de décadas, siglos o milenios. Pero para un planeta de 1.500 millones de años de edad, esas diferencias de tiempo son insignificantes. Desde la perspectiva de la Tierra, todos estos eventos están sucediendo esencialmente al mismo tiempo ahora. Así que aquí estamos, viviendo en la superficie de un planeta que está mostrando señales cada vez más claras de cambio fundamental, rodeados de misterios que cuestionan nuestra comprensión de la historia y enfrentando un futuro que podría ser radicalmente diferente de cualquier cosa que la humanidad haya experimentado. La única pregunta real es si tendremos la sabiduría para prepararnos para el final.